Hola mis hermanos amados, en este día domingo 4 de mayo. Vamos a continuar en la serie que he titulado Faltos de algo. Y el día de hoy vamos a pensar en esta frase, los faltos de raíz. Tema para hoy, los faltos de raíz. En el Evangelio de Marcos, capítulo 4, voy a leerlo en la versión 60. Oiga lo que dice. Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 16 y 17. Evangelio de Marcos 4, 16 y 17 dice: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. En esta versión Castilian, le voy a leer mismos versículos, capítulo 4 del Evangelio de Marcos, versículos 16 y 17, dice: la que cayó entre las piedras son los que escuchan el mensaje con alegría, pero están faltos de raíz. La versión Castilian habla de los faltos de raíz y no tienen duración. Por eso, cuando a causa del propio mensaje llegan dificultades o persecuciones, abandonan. Hermanos amados en el Señor, la raíz es el órgano de las plantas que crece en dirección inversa a la del tallo. Carece de hojas, se introduce en tierra para absorber de esta las materias necesarias para el crecimiento y desarrollo del vegetal y le sirven de sostén. ¿Por qué es importante conocer esta función de las raíces, estimados hermanos? Porque nos habla del cristiano que tiene comunión con Dios, pero en lo secreto. No sabe la gente que esa persona es cristiana, como dicen algunos, ¿verdad? Son cristianos de la secreta. No se dan a conocer que ahora son seguidores de Cristo. Podemos decir entonces, estimados hermanos, que es necesario buscar a Dios, sí, en lo secreto, para que nuestras raíces crezcan. Es necesario buscar a Dios, sí, en lo secreto, para que las raíces crezcan y la gente pueda ver en nosotros el fruto, ¿verdad?, de ese crecimiento interno. Así que es importante, es cierto, crecer en lo secreto para dar a conocer a las personas que somos seguidores de Cristo. Por ejemplo, nos dice el Evangelio de Mateo, hablando de lo secreto, ¿verdad? Mire lo que nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 6, está Jesús enseñando acerca de la oración. Fíjese lo que dice. Capítulo 6, versículo 6. Mas tú, cuando ores, dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Esas son las raíces. Están creciendo en lo secreto. Es importante
pasar en comunión con Dios en secreto? Sí, porque al salir a la calle, al salir a la casa o fuera de la casa, la gente verá que estás teniendo relación con Dios en tu forma de ser, en tu forma de hablar. Así que las raíces es el órgano de las plantas que crece en dirección inversa a la del tallo. Crece en secreto. Segundo, las raíces permiten a las plantas sujetarse al suelo, adquirir el agua y nutrientes necesarios para realizar funciones vitales. Podemos decir que las raíces profundas representan la capacidad de absorber el alimento espiritual. El árbol, la planta que tiene raíz profunda, es difícil que se caiga. Pero en las raíces profundas, ¿verdad?, absorben el agua. Entonces, el cristiano, el discípulo de Cristo, que va teniendo sus raíces profundas, va adquiriendo el alimento que proviene de Dios. Se va cimentando en la palabra de Dios. No tener raíces profundas puede impedir recibir la alimentación o la nutrición de la palabra de Dios. Una persona puede por un momento emocionarse al escuchar la palabra, pero no logra un efecto duradero porque no tiene raíz profunda. Otra función que desempeñan las raíces es formar una especie de malla que protege la tierra, evitando que se desprenda ante los elementos que la golpean. Estos elementos representan dificultades, pruebas, persecuciones, aflicciones, que nos habla Marcos capítulo 4, versículo 1 al 20. Las raíces entonces sirven para que el árbol o la planta esté bien cimentado y crezca y dé fruto. Las raíces mantienen la unidad como si estuviesen una especie de pegamento. Esta unidad se genera en la vida cristiana porque está cimentado en la palabra de Dios. Por eso mire lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 13. Mire lo que nos dice, oiga lo que nos dice. Mateo capítulo 13. Está hablando entonces de la explicación de la parábola del sembrador. Fíjese bien, dice el versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. Hay personas así, que han escuchado la palabra de Dios, se emocionan cuando alguien les habla la palabra de Dios, pero cuando llegan las pruebas, cuando llegan las dificultades, cuando llega algo que le va a doler en su corazón, como la pérdida de un ser querido, la pérdida de salud, la pérdida de trabajo, y es cuando entonces ellos ya no desean continuar en la vida cristiana, porque dice aquí, son de corta duración, porque no están cimentados. ¿Cuál es entonces el deseo de Dios para nosotros? Cuando leemos en la Biblia, por ejemplo, en Efesios capítulo 3, versículo 17. Efesios 3, 17 dice lo siguiente. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Para que habite Cristo
por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Pero ¿qué es el deseo de Dios? Que estemos arraigados y cimentados en la palabra, en el amor de Cristo, cimentados en la fe de Dios. Hermanos amados, quiera Dios entonces que tengamos raíz, porque si hace falta la raíz, pronto esa planta va a desaparecer. Pronto aquellas personas que por un momento aceptaron el Evangelio, pero por falta de raíz, se van otra vez al mundo. Quiera Dios entonces que nuestras raíces estén bien profundas, cimentadas en la palabra de Dios, en las convicciones de la palabra de Dios, en el amor a Jesucristo. Hermanos, perseveremos, continuemos y que nuestras raíces sean cada vez más profundas, cimentadas en el amor de Dios. Que Dios les bendiga.